Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de los amigos y amigas en esta hora. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero Señor, muchísimas gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión y la internet. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. En este momento, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Dios, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana, Dios mediante, estaremos trabajando con la serie Un refugio para la familia. En verdad, el título de la serie es Apocalipsis, un refugio para la familia. Cuando usted lee la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre que la Biblia es la historia de Dios con los seres humanos. No es la historia de los seres humanos con Dios, porque en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes que el hombre fuese, está Dios. En el versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios fue primero, Dios es primero, luego viene la familia. El interés y empeño de Dios con la familia no ha fallado, no ha fracasado. Al contrario, crece cada vez más. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva no buscaron a Dios. La Biblia dice que se escondieron de Dios. Si usted lee con cuidado Génesis capítulo 3, versículo 9, dice que Dios llamó a Adán y dijo Dios, Adán, ¿dónde estás tú? Y él contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Dios le preguntó, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando usted sigue mirando el relato bíblico, se da cuenta del empeño, el interés que Dios pone en rescatar a la familia humana. Los seres humanos nunca buscan a Dios. Dios siempre busca a los seres humanos. Usted decide si se deja encontrar o no se deja encontrar. La pregunta de Dios, ¿dónde estás tú?, no es una pregunta geográfica. Dios fue exactamente al árbol donde él se estaba escondiendo. ¿Es así o no es así? Y Adán le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. La gente, cuando escucha la voz de Dios, la mayoría de la gente se esconde. No importa si es un país de primer mundo, de segundo mundo, de tercer mundo. La gente le encanta esconderse de Dios. En Latinoamérica hay una palabra que yo sé que usted conoce el significado. No sé si se usa por aquí. ¿Han oído alguna vez la palabra chisme? ¿No la han oído? ¿La han oído alguna vez? ¿Por qué la gente se esconde de Dios? ¿Le parece interesante la respuesta a esa pregunta? Bien, vamos a empezar caliente de una vez, porque aquí el tiempo corre muy a prisa y es mejor empezar caliente. ¿Por qué la gente se esconde de Dios? San Juan capítulo número 3, vamos rapidito. ¿Por qué la gente se esconde de Dios? ¿Qué pasa con la gente que se esconde? Pregunto, ¿se escondieron Adán y Eva porque habían pecado, sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí, la gente cuando peca, la gente que está en pecado no quiere encontrarse con Dios. En el capítulo número 3 del libro de San Juan, hay una frase interesante, versículo número 18. ¿Cómo dice el 18? Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice ahora? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice ahora,
Y esta es la condenación. ¿Qué cosa? Que la luz vino al mundo, ¿y qué dice ahora? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué cosa dice? Porque sus obras eran malas. Las obras que Adán y Eva hicieron, ¿eran buenas o eran malas? Malas. ¿Y cuando Dios vino, qué hicieron? Se escondieron. Por eso mucha gente no quiere encontrarse con Dios, porque sus obras son malas. Si le digo cómo se diga en griego las obras malas, me van a echar de este púlpito. Mejor no se lo digo. No, mejor no se lo digo. Insistan. Hay una palabra que utilizamos para cosas un poco peligrosas, pero en griego las obras malas se dice taerga takaka. Imagínense el resto, que yo no se lo voy a decir. Las obras como malas. Cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios, lo hicieron porque el pecado comenzó a tener control de sus vidas. Ahora, ¿buscó Dios a Adán y Eva? Sí. ¿Los encontró? Sí. ¿Los perdonó? Sí. ¿Estableció el Evangelio? Génesis capítulo 3, versículo 15. Sí. Dios siempre busca al pecador. ¿Le gustaría que Dios lo encuentre a usted también? En el capítulo 15 del libro de San Lucas, el Señor Jesús refiere una parábola que tiene 3 historias. Ustedes se la conocen. Está la historia de la oveja perdida. ¿Buscó Dios la oveja perdida? Sí. ¿La encontró? Sí. ¿La trajo de vuelta? Sí. Número 2, la segunda historia, la historia de la moneda perdida. ¿Estaba la moneda perdida? Sí. ¿Dónde estaba perdida? En la casa. ¿La encontraron? Sí. Y número 3, la historia del hijo pródigo. ¿Estaba perdido el hijo pródigo? Sí. ¿Se había ido de la casa? Sí. ¿Lo buscaron? No, porque él decidió irse por su propia cuenta. Pero lo estaba esperando el papá, ¿sí o no? Y cuando regresó, ¿qué hizo el papá? Dice la Biblia que el papá corrió, lo abrazó y lo besó, hizo fiesta y lo aceptó otra vez de vuelta en la familia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Oiga, ¿y qué cosa es usted? ¿Una oveja perdida? ¿Una moneda perdida? ¿O un hijo pródigo? ¿Cuál le tocó a usted? No me tiene que levantar la mano, ¿eh? No me levante la mano. Dios quiere rescatar a sus hijos. Dios lo entregó todo para que sus hijos alcancen la salvación. No hay problema grande en tu matrimonio que Dios no pueda resolver. Creo que estamos preparados para entrar en el tema de hoy. ¿Están listos? ¿Comenzamos? ¿Le parece si seguimos caliente? Porque si uno lo hace caliente, usted se concentra más. Si lo hace suave, como que usted pierde el interés. ¿Verdad que cuando las cosas son más difíciles uno pone más interés? ¿O no? Cuando usted va al médico, el médico lo mira y el médico hace, usted se asusta, ¿o no se asusta? Una vez a la mamá de un amigo tenía un problema de salud y la tenían que operar. Entonces, ay Señor. Entonces había que dar sangre porque la señora iba a perder mucha sangre y había que hacerle transfusión de sangre. Y el esposo dijo, no quiero sangre comprada de nadie. Y entonces un hermano del esposo dijo, no, pues yo tengo ese tipo de sangre, yo te puedo dar. Tampoco quiero sangre tuya. En ese tiempo comenzó el relajo del SIDA. ¿Han oído hablar del SIDA alguna vez? El SIDA, si te da, te va. Y entonces dice, y entonces hay que buscar la sangre. Dice, no, vamos a ver. Y empezaron a preguntarle a los amigos y demás. Y entonces viene este muchacho y me dice, mire Andrés, ¿qué está pasando así con mi mamá? Así, así. ¿Y qué tipo de sangre tiene? El tipo ta. Pero eso es la sangre mía. Y entonces le dije, vamos a darle sangre. ¿Cuánta pinta que necesitan? En esos tiempos, yo enseñaba en la universidad, estaba en el departamento de educación física, y estaba bien fuerte, pero así. Y entonces dice, no, hay que hablar con mi papá. Digo, ¿cómo que hablar con tu papá? No es tu mamá que necesita la sangre. Sí, pero hay que ver si él acepta la sangre. Digo, pues llámalo. Y entonces lo llamaron. Y el papá dijo, sí, no, si es del profesor, sí. Nos fuimos a la Centro Médico UCE, que estaba en la capital, en la Máximo Gómez, frente al palacio ¿cómo se llama esa cosa? Al Teatro Nacional, algo así es la cosa. Bueno.
Llegamos, oiga el lío que se armó. El señor abusador, el señor médico que atendía el departamento del asunto de sacarte la sangre, viene muy serio y, ¿usted es el donante? Sí. ¿Cuál es su nombre? Tal, me llenan una planilla. Y entonces, pase por aquí. Y yo voy, pongo el brazo, entran la aguja y sacan una pinta. Oye, eso es mucha sangre, compadre. Y el abusador le gustó y agarró y sacó otra pinta. Digo, bueno, que nada más no son 2 pintas, ¿verdad? Sí, son 2, pero eso, la sangre calientita y la sangre se veía como negruzca de tanto hierro. Bueno, me sacan aquello, y me dice, tenemos que hacer una evaluación de su sangre. ¿Cómo no? Espérese ahí. Y yo voy y me espero ahí. Al rato viene con la cara así de que, bueno, me mira, uno tiene que pensar mucho lo que hace. Digo, ¿qué le pasa a este tipo? Uno no puede andar en la calle haciendo lo que le da la gana. Yo empecé a reírme. Este abusador, que calle ni que calle. Si yo me he pasado toda la vida en la iglesia. Porque eso es andar en la calle, bregando y haciendo lo que a uno le da la gana. Yo empecé a reír. Ay, señores. Y cuando él terminó con su show, me dice, ven acá, tú no te vas a asustar. Diga asustarme, ¿por qué? Dice, ¿cómo que por qué? Yo he hecho llorar a muchos generales aquí. Digo, amigo, usted está hablando de parranda, yo no parrandeo. Está hablando de vivir en la calle, amaneciendo, bregando con mujeres. Yo no estoy bregando con una mujer, yo estoy con mi esposa y tengo mi familia. Todo lo que usted está diciendo es una ridiculez. Dice, o sea que yo perdí mi tiempo. Perdió su tiempo. Dice, le voy a contar un cuento. Y empezó a contarme cómo había hecho gente llorar. Pero llorar. Digo, déjese de cuento. Ahora una pregunta le voy a hacer a usted. ¿Verdad que cuando Adán y Eva pecaron sintieron miedo? ¿Seguro? Sin embargo, cuando Dios vino, no vino a hacerles daño. Dios vino a ofrecerle el perdón y la salvación. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros hablamos de un refugio para la familia en la Biblia, estamos hablando de Dios. El refugio de la familia es Dios. Sin embargo, Dios es una persona divina que tiene principios. ¿Qué cosa tiene Dios? Principios. ¿Le gustaría a usted que Dios sea el refugio de su familia? ¿Sí o no? Sin embargo, usted necesita conocer los principios. Comencemos por ahí. Elí era el nombre de un sumo sacerdote. Tenía 2 hijos. La esposa parece que ya había muerto. Y era el líder religioso del pueblo, sumo sacerdote. Dios le dijo una frase a Elí que tiene valor para usted y tiene valor para mí. Vamos a 1 de Samuel capítulo 2, versículo número 30. 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30. Comenzamos aquí para hacer el énfasis en el libro de Apocalipsis. Dios quiere ser un refugio para tu familia. 1 de Samuel capítulo 2, versículo número 30. ¿Cómo dice el versículo 30? 1 de Samuel 2, 30. ¿Cómo dice? 1 de Samuel 2, 30. ¿Cómo dice? Yo ¿Qué había dicho Dios? Dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. ¿Cuánto tiempo? Perpetuamente. Pero dice Dios, mas yo nunca tal haga. Pues yo honraré, ¿a quiénes dice? A los que me honran, y los que me desprecian, ¿qué dice la Biblia? Serán tenidos en poco. Yo pregunto, ¿tiene Dios condiciones para dar la bendición, sí o no? ¿A quién honrará Dios? A los que lo honran, y los que lo desprecian, ¿qué les pasa? Serán tenidos en poco. Mi pregunta entonces, ¿quisiera usted honrar a Dios para que Dios le proteja a usted y a su familia? ¿Es un buen negocio, un buen arreglo con Dios? Bien, pues vamos a sellar esto. ¿Cuánto quieren honrar a Dios para que Dios proteja a su familia? Levante la mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a buscar una segunda cita interesante. Está en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. La gente comprende más cuando usted es más claro y más sencillo en su disertación. A complicar la cosa no tiene sentido. Dios dice, yo honraré a los que me honran, los que me desprecian serán tenidos en poco.
Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Qué dice el versículo número 7? No os engañéis. ¿Qué cosa? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pregúntese, ¿en dónde está sembrando usted? ¿Cómo están las cosas en su familia? ¿Cómo van las cosas en su vida? Dios no miente. Pero usted va a cosechar lo que sembró. Si usted siembra arroz, ¿qué cosechará? ¿Seguro? ¿Y si siembra manzana? ¿Y si siembra guandules? Vamos a ver ahora. ¿Y si usted siembra un árbol de náspora, qué produce? Yo lo agarré, mamá, ya lo agarré. ¿Conocen los árboles de náspora? Sí lo conocen. El problema es que ustedes le llaman al árbol, ¿cómo se llama? El fruto. Es una de las pocas frutas que el árbol se llama de una manera y el fruto se llama de otra. ¿Han oído hablar de un fruto que se llama níspero? Pero el árbol se llama náspora. Ya tienen una nueva, ¿no? Tienen una nueva. Así que ese árbol que se llama náspora produce níspero. Pero en la vida espiritual usted cosecha lo que produce. Si está en la carne, produce pecado y maldad y perdición. Ahora, si usted cambia y se coloca en las manos de Jesús, entonces vive en el Espíritu. ¿Es interesante o no es interesante? A ver, ¿es interesante o no es interesante? ¿Qué está produciendo usted? Cristo dijo, por sus frutos. ¿Qué está produciendo usted? ¿Cuáles son los frutos de usted? Oiga, ¿lo ponemos más caliente ahora? ¿Ponemos esto más duro todavía? A ver, ¿quieren o no quieren? ¿Quieren o no quieren? A mí me gusta que la gente sea brava, que sea valiente, así le doy más duro. En algunos lugares la gente es, pero brava, brava. Y me encanta porque usted le dice, ¿quieren con chile que pique? ¡Que pique! Uy, le doy tan duro, compadre, que al rato están llorando. Si usted come mucho chile, se va a enchilar. Hay un chilito mexicano llamado habanero, que el que se come eso, se lo lleva a quien lo trajo, compadre. Usted ve los generales llorando como niños. Y yo a nadie le hago esa cuestión de que yo voy a estar comiendo, de que sufriendo. ¿Quiere chile, pastor? Ni se acerque. No, a mí no me dé chile. Usted lo ve que botan cosas por la nariz, se ponen rojos, se están ahogando. Ay, digo, tú estás loco, estoy comiendo con ese sufrimiento. ¿Quieren chile o no quieren chile? No quieren chile, pero ¿quieren que la cosa se ponga caliente? ¿A qué le va el chile entonces? Cuando leemos la Biblia, cuando conocemos a Dios, descubrimos que Dios es bueno, que Dios es clemente, que Dios es misericordioso, que Dios es piadoso, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Dios es bueno. Ha esperado por 6,000 años para que la gente se arrepienta y todavía la gente se resiste. ¿Es así o no es así? Sin embargo, Dios insiste, persiste y continúa. Hay tantas cosas que podría contarles, pero bueno, vamos a la Biblia. En esta semana necesitamos poner en claro el empeño y el interés de Dios por nosotros. Vamos a trabajar específicamente con un versículo de la Biblia que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo ¿cuánto? Versículo 2. Dios quiere el bien para tu vida, pero Dios es un Dios de principios. Él no hace la cosa de cualquier manera. Dios tiene principios. Si tú decides hacer como Él dice, como Él quiere, nada ni nadie impedirá que Él cumpla su voluntad en tu vida. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el capítulo número 11, versículo 6, ¿cómo dice? Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Es un clásico en la iglesia, la gente lo conoce y se lo aprende de memoria. ¿Cómo dice el versículo 6? Pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Si usted se acerca a Dios, si usted busca a Dios, Dios hará en usted cosas tan hermosas que la gente notará
que Dios está con usted. ¿Le gustaría que Dios estuviera con usted y con su familia? ¿De todo corazón? Oiga, una pregunta. ¿Le gustaría aprender un secreto para que a usted le vaya bien con su familia en todo? ¿En todo? ¿En todo? Ay, pastor, usted está como muy romántico, pero ¿cómo me va a ir bien en todo? Una pregunta. ¿Miente Dios? No. ¿Dice Dios siempre la verdad? Sí. ¿Dice la verdad Dios? ¿Le gustaría conocer el secreto y la llave de oro para que le vaya bien a su familia y a usted en todo lo que haga? ¿Quiere la llave o no la quiere? ¿La quiere o no la quiere? ¿Seguro que la quiere? Digan que sí, digan que sí. Cuando usted dice sí, en su cuerpo se produce una hormona que se llama endorfina, se llama la hormona de la felicidad. La endorfina, si se produce con frecuencia, evita que usted se enferme, evita la alta presión y evita la mayoría de las enfermedades. Cada vez que nos reunamos, mi empeño será lograr que usted repita mucho la palabra sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entendió lo que dije? Sí. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí. ¿Seguro? Sí. Amén, amén. Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos a la Biblia. Mire qué cosa linda. Estamos poniendo en la mesa las reglas del trabajo para esta semana. Josué capítulo 1, versículo número 8. ¿Qué dice Dios? Quien habla en este momento es Dios. ¿Qué dice Dios? Josué capítulo 1, versículo número 8. ¿Qué dice Dios? Nunca, ¿qué cosa? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué dice? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que haga ¿qué cosa? Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice ahora? Y todo te saldrá bien. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Josué. Y yo pregunto, ¿es cierto lo que dice Dios, sí o no? Sí. ¿Habla la verdad Dios? Sí. San Juan 14, versículo 6, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad no es un concepto, la verdad no es una teoría, la verdad ni siquiera es una tesis, la verdad es una persona y se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Tiene Cristo poder para hacer milagros? Claro que sí. Venció la tormenta, venció los endemoniados, venció la enfermedad y venció la muerte, venció todo. Pero si usted quiere la bendición, usted necesita creer en la palabra de Dios para creerle a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso o no estamos de acuerdo? ¿Seguro? Bueno, si usted está de acuerdo, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Hay un ángel que me acompaña en cualquier lugar que voy y tiene una cámara diferente a la que tiene Andresito y toma un video de todo lo que hago. Porque hay una cosa que se llama derecho legal espiritual. ¿Cómo se llama? Derecho legal espiritual. En el cielo hay un tribunal. El juez es Dios. Si usted le cree a Dios, Cristo dijo, al que cree, ¿qué cosa? Todo le es posible. Pero querido, escuche ahora por favor, escuche. Usted nunca creerá en Dios, usted nunca le creerá a Dios si no estudia la Biblia. Ay, mamá. Ay, mamá. Lo digo otra vez, me encantó esa, porque se quedaron calladitos. Déjame decírsela duro ahora otra vez. Recuerden que ustedes pidieron chile, ustedes pidieron que fuera caliente. ¿O no? Que bajamos la nota, la seguimos calentando. Oh, eso me gusta. Más caliente ahora. Escuchen bien. Usted no tiene fe en Dios si no estudia la Biblia. La voy a poner más difícil todavía. Si usted cree que cree en Dios y no estudia la Biblia, entonces usted no cree en Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no estudia la Biblia, si no se llena de la Biblia, usted puede tener la fe en Dios que tienen los demonios. Santiago capítulo número 2. Los demonios creen y tiemblan y no serán salvados. Sin embargo, si usted tiene la fe de la Biblia, Dios lo bendecirá, lo protegerá, lo guiará y Dios hará que se note que usted camina con Él. Alabado sea su nombre. ¿Es hermosa la palabra o no es hermosa? A ver, ¿sí o no?
La pregunta, ¿le gustaría a usted tener la fe de la Biblia, sí o no? Entonces tenemos que estudiar la Biblia. Esta semana vamos a estudiar la Biblia. ¿Qué descubriremos en lo que vamos a estudiar? Que Dios es el refugio de la familia. Se pueden sentar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Nos tomará una semana estudiar el versículo 2 porque es una belleza, es maravilloso el versículo 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y dice el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas. ¿Qué cosa dice ahora? Que ha visto. Nos interesan dos frases solamente del versículo 2. Número 1, que ha dado testimonio de qué cosa, dice de la palabra de Dios. Y número 2, y del testimonio de Jesucristo. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, descubre que la frase se repite varias veces. Vamos a verlo rapidito. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicarle cuál es el método de trabajo que usaremos en esta semana. Le pregunto, ¿verdad que el mundo dice y demuestra que los hombres se han equivocado muchas veces? A ver, ¿sí o no? ¿Verdad que se dice que las ciencias han aumentado? ¿Sí o no? Sí, las ciencias han aumentado. Sin embargo, ¿por qué los matrimonios están fracasando? Hay países donde el mayor índice de muerte lo producen los médicos. ¿Usted puede creer eso? ¿Que los médicos matan más gente que las enfermedades? Explíqueme eso. Bueno, dejemos esa cosa tranquila, sigamos con la Biblia. ¿Ha aumentado la ciencia? Sí. Sin embargo, hay más fracaso matrimonial. ¿Es así o no es así? ¿Han aumentado los que se llaman cristianos en la tierra? ¿Y por qué tanto fracaso y tanto desorden y tanta cosa? ¿Qué es lo que está pasando? La palabra de la respuesta es una sola. Han puesto de un lado la palabra de Dios. Dios es la clave y está en su palabra. ¿Recuerdan Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa dice Dios? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, dice Dios, y todo te saldrá bien. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Está diciendo la verdad Dios? Sí. Amigo, amiga, si usted decide hoy, en este momento, darle una oportunidad a Dios, estudiar su palabra y vivir conforme a lo que su palabra dice, inmediatamente Dios está comprometido con usted, porque Dios está comprometido con su palabra. ¿Con quién está comprometido Dios? Con su palabra. Si usted le cree a Dios a través de su palabra, entonces Dios hará maravillas en la vida suya. Si usted tiene hijos o hijas, si usted tiene un matrimonio, si usted tiene una familia, no hay un lugar más seguro para su familia que estar bajo las alas del Dios Todopoderoso. Amén. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué cosa? Morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? El que todo lo puede. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué está haciendo daño a tu familia? Dios tiene suficiente poder para resolver el problema cualquiera que sea. No importa el problema, Dios tiene poder para resolverlo. Por eso, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, aparece la frase, la palabra de Dios, y la frase, el testimonio de Jesucristo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, descubre que la frase se repite una y otra vez. Por ejemplo, vamos al capítulo 1, ahora al versículo número 9. Mire cómo se repite una de estas frases en el versículo 9.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Ponga cuidado. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de, ¿qué cosa dice? La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Se está repitiendo lo que dice en el versículo 2, sí o no? ¿Sí o no? Vamos a usar un método de trabajo que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método que vamos a utilizar? Bíblico, gramático, descriptivo. Solamente vamos a utilizar la Biblia. Bíblico, gramático, vamos a conocer, a comprender el significado semántico, el significado etimológico, el significado ponderativo de las palabras que utilizaremos. ¿Tienen las palabras un significado, sí o no? Sí. Las palabras tienen un origen, las palabras tienen un nacimiento como los niños nacen. Cuando usted estudia una palabra, tiene que saber dónde nació, en qué idioma nació. Porque si usted no busca el significado en el idioma que la hizo nacer y lo busca en otro idioma, va a encontrar una significación distinta. Vamos a ver eso. ¿Han oído la palabra misericordia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué significa misericordia? Escuche por favor. Cuando usted estudia la palabra misericordia en la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, tiene una significación hermosísima. Pero si usted busca la significación de la palabra misericordia, en latín tiene un significado completamente diferente. ¿Están listos para oír esto? ¿Quieren que deje esto para mañana para que tengan que venir a buscar ese significado? Bueno, hay que dejarlo para mañana, ¿no? ¿Hoy o mañana? Muy bien, vámonos hoy entonces. Misericordia en latín significa miseris, significa miseria, y cordis significa corazón. ¿Qué significa misericordia en latín entonces? La miseria del corazón. Eso es feo. ¿Eso es feo o no es feo? A ver, ¿es feo o no es feo? Sí, eso es feo. Sin embargo, cuando usted busca el significado en hebreo o en griego, oiga qué cosa linda. Misericordia significa que Dios descubre tu necesidad y Dios suple tu necesidad. Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene tu matrimonio necesidades? ¿Sí o no? Sí. Dios puede suplir esas necesidades. Qué cosa linda. Oigan, ¿quieren ver que 3 veces usa Dios la palabra misericordia cuando habla de su nombre? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Seguro que lo quieren? Éxodo capítulo 34, vamos rapidito. Recuerden que estamos con el método bíblico, gramático, descriptivo. Solo la Biblia, el significado de las palabras en la Biblia, y al final de la jornada, la lección que se aprende, todo tiene que salir de la Biblia. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dios proclama su nombre, Dios anuncia su nombre, Dios describe su nombre, los perfiles y el significado de su nombre. Y mire cuántas veces aparece la palabra misericordia en el nombre de Dios. Versículo 6, 34, 6, Éxodo dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué dice ahora? Misericordioso y piadoso. ¿Qué más dice ahora? Tardo para la ira y grande en ¿qué cosa? Misericordia y verdad. Que guarda ¿qué cosa? Misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y mamacita linda dice ahora: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pregunto, ¿aparece 3 veces la palabra misericordia, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Es misericordioso Dios? Sí. ¿Es importante la palabra misericordia? Sí. ¿Qué significa misericordia? ¿Qué significa misericordia? Le voy a decir un secreto. Cuando escuchamos una definición, siempre la asociamos con nuestra propia experiencia.
Si usted nada más se acuerda que misericordia significa miseria del corazón, usted está en problema. Esa definición no me gusta. Me gusta la que dice que Dios ve mi necesidad y que hace Dios la suple. Ya sabemos que tenemos problemas, que somos defectuosos, pero Dios es clemente y misericordioso. Tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Acepta usted la misericordia de Dios? ¿Cuánto aceptan la misericordia? Levanten la mano. David dice en el Salmo 37, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En el Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, ¿y qué cosa hace? Y los defiende. En Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué dice? A los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, todas las cosas le ayudan para mal. Ahí, mamacita linda. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Le gustaría aprender a amar a Dios? ¿Se aprende a amar, sí o no? Sí. El amor es un principio, no es un sentimiento. Cristo vino a la tierra para darse a conocer y dar a conocer al Padre. Cristo quiere que usted aprenda a amarlo. Recuerde que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. ¿Es lo mismo? No. Dios quiere bendecir su familia. Dios quiere proteger su hogar y a sus hijos. Pero Dios es un Dios de principios. ¿Un Dios de qué? De principios. Usted no puede vivir como le dé la gana y de cualquier forma y manejar a Dios como usted quiera. No. No, así no funciona. Dios tiene principios claros. Si usted camina como Él establece, Él se compromete a estar a su lado, como poderoso gigante, a defender a su familia, a proteger a sus hijos, a luchar por usted. Ay del que le toque, Cristo dijo, ay del que toque a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera que le aten al cuello una piedra de molino y lo tiren al fondo del mar. Ay del que toca a uno de estos pequeñitos. Es como si tocaran la niña de los ojos de Dios. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Ahora, ¿es usted uno de esos pequeñitos? ¿Es usted uno de esos pequeñitos de Dios? ¿Pertenece usted a esa familia de Dios? ¿Ha colocado su familia en las manos de Dios? Ahí está el punto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 nos habla acerca de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El versículo 9 del capítulo 1 también nos habla de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, mira el capítulo 6, versículo 9. ¿De qué cosa nos habla? Apocalipsis capítulo 6, 9. Estamos enfocados y enfocando la Biblia, la palabra de Dios. La psicología es buena, la psiquiatría también. Las ciencias son buenas, pero para la familia, lo único mejor, lo mejor de lo mejor, es Dios. Sin Dios, la familia no tiene futuro. No importa cuán preparados estén los padres. No importa cuánto dinero tengan. Cuán famosos sean. La clave del éxito matrimonial está en la persona de Dios. Y solo se llega a Él a través de su palabra. Usted dirá, bueno, para ser feliz en mi familia lo que yo necesito es dinero. Querido, lo que necesito es un título, querido. Lo que quiero son propiedades, querido. He conocido personas con tanto dinero que aunque vivan 50 vidas, no tocarían ni la mitad de todo lo que tienen. Y sin embargo se divorcian. ¿Han oído una palabra billonarios? ¿Saben cuánto es un billón? 1,000 millones. ¿Saben cuántos ceros tiene 1 millón? ¿Cuántos ceros tiene 1 millón? 6. ¿Y cuántos son 1,000 millones? Al millón póngale 3 ceros más. ¿Cuántos son entonces? Ay, mi madrecita. Imagínense una gente que tenga dinero por lo menos 6 veces esa cantidad. 6,000 millones de euros
que se pueden traducir en más millones de dólares. Y se lo tiramos en dominicano, mamacita linda, hay que poner cero, quién sabe cuánto cero hay que poner. ¿Es el dinero la clave? No. ¿Son las propiedades las claves? No. ¿Es la juventud la clave? No. ¿Es la inteligencia la clave? No. La clave es Dios. Sin mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Capítulo 6, versículo 9, Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 9? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? ¿Qué dice el versículo 9? Cuando abrió el sexto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían, ¿qué cosa? Sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. La misma frase, ¿sí o no? ¿Sí o no? Capítulo 12, versículo 17, rapidito, vamos rapidito. Capítulo 12, versículo 17. Quiero decirle que cuando se ponga más interesante esto, vamos a terminar para que tenga que venir mañana. Capítulo 12, versículo 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se repite la frase otra vez? Sí. ¿Y quién es este dragón? El versículo 9 dice que ese dragón es el diablo. ¿Conocen al diablo? Espero que digan que no. Porque conocer a Satanás no es paja de coco. Mejor dejemos al diablo tranquilo y sigamos hablando de Dios y de Jesucristo y de la Biblia. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? El refugio está en el Señor. Capítulo 14, versículo 12, Apocalipsis. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, ¿cómo dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y ¿qué más? Y la fe de Jesús. Notan que se repite la misma frase del capítulo 1, versículo 12 en el libro entero. Capítulo 19, versículo 10. Capítulo 19, versículo 10. El refugio de tu familia es Dios. Y la clave para conocer a Dios está en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo que estudiaremos durante esta semana. Mire, querido, escuche por favor. Si usted decide esta semana acompañarnos, tomar la Biblia en sus manos y descubrir el interés y el empeño que Dios tiene en la palabra de Dios, y usted decide como padre o como madre traer su hogar a los pies del Señor y creerle a Dios en su palabra, le garantizo en el nombre de Jesucristo que Dios se hará cargo de usted y de su familia. Pero ese es un principio. Capítulo 19, versículo 10, mire lo que dijo un ángel. ¿Qué dice el verso 10? Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, ¿qué cosa? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, ¿qué cosa dice? El testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa? Terminemos esto, capítulo 20, versículo 4. Dice el versículo número 4. ¿Cómo dice? Y vi tronos. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿Aparece la frase otra vez, testimonio de Jesús y la palabra de Dios, sí o no? Sí. Pues querido, querida, escucha. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, la Biblia dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Escuche por favor. La pregunta que le voy a hacer es un gancho, es una trampa, no caiga en ella. ¿Abraham creyó en Dios, dice la Biblia? Cayó en la trampa. Ya le repetí, le dije que era una trampa, o no se lo dije. Dice el Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pregunto, ¿dice la Biblia que Abraham creyó en Jehová? No, eso no es lo que dice. Dice que le creyó a Jehová. Usted solo le cree a alguien cuando usted le conoce. ¿Es así o no es así?
¿Es así o no es así? Entonces, ¿usted cree en Dios o usted le cree a Dios? No responda. No responda. La mayoría de la gente dice que cree en Dios, aunque se lo esté llevando el diablo, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces tenemos que cambiar la cosa, tenemos que creerle a Dios. En donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? ¿Para adorar a quién? A Dios. ¿Vino Dios un día y visitó a Abraham en su casa, sí o no? Cuando llegue a la casa, busque su Biblia y lea Génesis capítulo 17 y 18. ¿Recuerda la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vinieron 3 personajes a la casa de Abraham. ¿Comieron en la casa de Abraham? ¿Sí o no? Sí. Y llegó un momento donde Dios le dijo a los ángeles, vayan delante que yo voy detrás. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? ¿Quiere que lo leamos en la Biblia? A ver, ¿quieren que lo leamos, sí o no? Vamos rapidito al libro de Génesis. Mire qué cosa linda. Vamos rapidito. Permita a Dios que esta noche Dios vaya a su casa con usted y se quede a vivir en su casa. Génesis, vamos al libro de Génesis capítulo número 18. Mire qué cosa linda. Génesis capítulo 18, versículo número 22. ¿Cómo dice el verso 22? Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Qué dice ahora? Pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. ¿Quién estaba en la casa de Abraham? Dios. ¿Quién comió en la casa de Abraham? Dios. ¿Quién habló con Abraham? Dios. ¿Ante quién intercedió Abraham? Ante Dios. Mi pregunta, ¿es Dios real o no es real? Ese mismo Dios que vino a la casa de Abraham, ese mismo Dios que le dijo a Sara, el año que viene tú vas a tener un bebé. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. ¿Y qué dijo Dios? Pues el muchachito ese se va a llamar Risa. ¿Qué significa Isaac? Risa. ¿Cómo que le dice Dios? Me gusta que le dice de Abraham. Ven acá, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué Sara se rió? Y dice Sara, no, yo no me reí. Usted se rió. Cosa linda. Sara era una anciana, una señora viejita. Perdónenme la viejita, ¿eh? Una señora que ya no podía tener bebé. Ahora, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? San Lucas capítulo 1, versículo 37, Gabriel dijo, porque nada es imposible para Dios. ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? Si usted cree que Dios puede hacer hasta lo imposible, póngase en pie conmigo. Le dije que íbamos a terminar cuando esto se pusiera más bueno y ya hay que terminar. Yo quiero orar solamente esta noche por un grupo. Si usted tiene hijo o hija, levante la mano conmigo. Los que tienen hijos o hijas. Alabado sea Dios. A mí me gusta hacer esta pregunta siempre, en cualquier lugar del mundo, porque siempre los hombres levantan la mano. Pero en mi vida no he visto nunca un hombre teniendo un bebé. Sin embargo, en mi casa hay 3 y yo ayudé a mi esposa. Así que nosotros somos parte del equipo, ¿o no somos parte del equipo? Cosa linda, mamá. Bien, esta noche tenemos que orar por los padres y las madres que quieren dedicar sus hogares a Dios. ¿Le parece bien? Si usted es mamá o papá y hoy quiere decir, bueno, a partir de hoy yo pongo mi vida y mi familia en las manos de Dios, entonces necesitamos que usted venga conmigo aquí y se suba a esta plataforma. Tienen que salir por los lados porque he visto que le han puesto cinta aquí por el asunto de la afirmación. Si usted es papá o mamá y quiere poner su casa, su vida y su hogar en la mano de Dios, venga aquí arriba conmigo. Pueden subir de este lado y pueden subir de este lado. Adelante, lo quiero aquí al lado conmigo. Esta plataforma soporta bastante peso. Adelante. Si usted no es papá ni mamá, si no tiene hijos, por favor no venga. Es exclusivo para papá y mamá.
Si tiene hijo o hija, venga conmigo. Vamos a orar a Dios por usted y por su familia. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que usted está diciéndole a los hombres, a los ángeles y al universo que a partir de hoy usted le cree a Dios, a su palabra, y quiere que Dios venga a su familia. Cuando Dios está en la familia, cuando Dios está presente, el mal, el pecado, la maldad, se le hace difícil entrar. Si algún día ve a mi casa, donde vivimos, usted notará que cuando abre la puerta del frente, la puerta de entrada a la casa, a la mano izquierda hay una sala. Esa sala está dedicada a Dios. Para nosotros en la casa, Dios vive con nosotros y esta es su habitación, una sala, porque Dios no se duerme, no tiene que dormir. Así que siempre está sentadito allí en su sala, que es el lugar donde vive nuestra casa. Permita que Dios vaya a su vida y a su casa. Permítale entrar en su mente, en su ser. Permita que el Santo Espíritu more en usted. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, le abre un ambiente y le hace una casa a Jesucristo. En el libro de Efesios capítulo 3 dice, para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Pero primero dice, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entra el Espíritu, entra Cristo y al final dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y entonces entra el Padre. Así que Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre vienen para morar contigo. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu que nos dirige. Gracias por la reunión de este día. Señor, ponemos delante de usted cada una de estas personas, padres y madres. Usted conoce sus necesidades, sus desafíos. Usted conoce y sabe todo, Señor. Hoy han pasado al frente, han desafiado los ojos curiosos, aún esa cámara que nos está observando. Han desafiado todo para anunciar públicamente que hoy ponen sus vidas, sus hogares, sus familias en las manos de Dios Todopoderoso. Que hoy han decidido creerle a Dios y creer en su palabra. Dios, como ministro del Evangelio, le ruego, tome a cada una de estas personas bajo sus alas. Haga con ellos y ellas conforme a su voluntad, desde ahora y para siempre. Supla sus necesidades físicas, mentales, sociales y emocionales. Súplalo, Dios, aquellas cosas que necesita. Y acompáñele siempre. Y que nada ni nadie les pueda destruir. En sus manos les dejamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche.